Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Y como cada 15 días ya lo vemos que está conectado a nuestro locutorio virtual, se trata de nuestro columnista Fernando Peña, que nos viene a comentar, por supuesto, la contingencia nacional. Oye, de punta en blanco, qué mejor. Qué pintaza, qué pintaza. Qué pintazo se sacó nuestro Fernando Peña. Ojalá lo vean en el Sí. streaming porque está, pero siempre viene de punta en blanco, pero hoy día parece novio. Cada vez más elegantes, cada vez más elegantes. Elegante. Tan elegante para comentar, me imagino, la contingencia nacional que está, no cede, no nos da tregua. No nos da tregua. Sí, pues está todo agitado y bueno, vamos a hablar hoy día, lógicamente, de todo lo que ha ocurrido estos días y que culminó ayer, ¿cierto?, con la salida del ahora ex subsecretario Fernando Arauz, ¿cierto?, que fue bien polémico porque vimos durante el fin de semana, ¿cierto?, declaraciones cruzadas, desmentidos, aclaraciones, particularmente en lo que tiene que ver con la disponibilidad de camas y la supuesta o al parecer ya no tan clara solicitud de ayuda, ¿cierto?, del Ministerio de Salud a la red de asistencia privada, particularmente a la clínica Las Condes, que creo yo que fue el episodio que terminó liquidando, creo yo, al subsecretario. Ese fue lejos, esa fue probablemente la gota que rebalsó el vaso. Y pese a que se sabía que era una persona muy cercana, ¿cierto?, al presidente de la República, al parecer primó, creo yo, la prudencia, la cordura, creo yo, y sobre todo, y creo que eso es mérito de la ministra de Salud, el nivel de arropamiento que logró ella concitar en los últimos días, particularmente de algunos exministros de Salud, ¿cierto? Vimos en una fotografía ayer al exministro Mañalich, a la ex subsecretaria Daza, al exministro París, que quieran o no, son figuras relevantes, ¿cierto? Además muy queridas por la población porque enfrentaron, ¿cierto?, los peores momentos de la pandemia. Entonces, fue, creo yo, bastante astuta la ministra en ese sentido y además, creo yo, el subsecretario de a poco se fue quedando cada vez más solo y atrincherado también, creo yo, en explicaciones. Ahí está la foto, claro, quienes nos están viendo por streaming la podrán ver. Y claro, por otro lado, el subsecretario se fue cada vez aislando más, ¿cierto?, en sus explicaciones, en cosas que finalmente se fueron desmintiendo y que yo creo que terminaron, como dije hace un rato, liquidando finalmente su rol, su papel en el gobierno. Va a llegar ahora una persona, Osvaldo Salgado, ¿cierto?, que tiene bastante experiencia, fue subsecretario de Salud Pública en el gobierno del expresidente Ricardo Lagos en 2005. Llama la atención, claro, cómo nuevamente se recurre, ¿cierto?, al mundo de la concertación para poder reconducir el rumbo perdido en el gobierno. Y dentro de las cosas que acontecieron ayer y sobre las cuales yo quisiera poder profundizar, es la medida que anunció, ¿cierto?, la ministra de Salud en la Cámara de Diputados junto al ministro de Educación, estaba también presente en esa conferencia de prensa el ministro de Hacienda, sobre la vuelta de las mascarillas. Esta cuestión, yo estoy seguro que quienes nos escuchan, todos deben tener distintas opiniones. Todos teníamos además distintas opiniones en medio de la pandemia, ¿cierto? Todo el mundo opinaba, bueno, si era conveniente o no mantener las mascarillas, si eran necesarias o no las cuarentenas, nos transformamos todos, ¿cierto?, en expertos de medidas sanitarias. Pero lo único de lo cual yo tengo certeza, y en esto hay que ser muy responsable, es que las medidas que la autoridad sanitaria determine no tiene ningún sentido, es irrelevante comentarlas. O empezar en este ejercicio de que mire, que es bueno, que es malo, que yo la voy a usar, que yo no la voy a usar, no. Si aquí lo que hay que hacer es acatar sencillamente las resoluciones de la autoridad sanitaria. Y en ese sentido, creo yo, lo primero es reforzar el llamado a que los establecimientos educacionales obviamente cumplan con esta resolución del Ministerio de Salud. Yo entiendo la molestia y la desazón que debe existir en muchas comunidades escolares, muchos apoderados particularmente, porque evidentemente que el uso de mascarillas, que recordemos fue lo último en salir además de la pandemia, ¿cierto? Las mascarillas estuvieron presentes hasta el año pasado prácticamente en los establecimientos escolares, hasta el primer semestre. Y claro, la mascarilla evidentemente que va a inhibir o va a afectar todo lo que se ha ganado hasta el momento en recuperar hábitos de socialización, de autoestima, de relacionamiento, que fueron cuestiones que se vieron fuertemente afectadas durante las cuarentenas y durante la pandemia.
Y por qué no decirlo, yo creo que también va a afectar, a propósito de eso mismo que comenté hace un rato, probablemente va a afectar o a ralentizar al menos la estrategia de reactivación educativa que tenía, que está impulsando el gobierno y el Ministerio de Educación, porque yo asumo que esto va a ser un golpe anímico importante y va a significar se podría decir, una baja en la moral, ¿cierto?, de muchas comunidades que necesariamente van a recordar, ¿cierto?, cuál era el estado de ánimo. Quienes trabajan en liceo, en escuelas o en comunidades escolares, yo creo que me entienden lo que les estoy diciendo. Las comunidades finalmente se hacen de atmósfera, ¿cierto?, de ocasiones de trabajo. Yo creo que la vuelta a la mascarilla de alguna forma simboliza volver a ese letargo, a esa situación, claro, de tanta incertidumbre y de tanto miedo también que generó, por cierto, en la población escolar y particularmente en los más pequeños. Pero como bien yo les decía hace un rato, creo que más que entrar a comentar si la mascarilla va a ser efectiva o no, si la mascarilla es buena o no, creo que es importante acatar la medida de la autoridad sanitaria. Creo que en esto nosotros como chilenos tenemos que empezar a sacar también lecciones. No importa si las resoluciones de la autoridad sanitaria vienen de un gobierno u otro, lo importante es acatarlas. Esas son autoridades no solamente electas popularmente, sino que son autoridades que representan el poder del Estado. Entre esas autoridades que tienen el uso por ley de la coacción y en este caso también el uso o la autoridad para limitar, por ejemplo, ciertas libertades, eh, que son cuestiones que están obviamente refrendadas en el Código Sanitario. Y es importante que nosotros como ciudadanos de alguna forma empecemos a familiarizarnos y a ser más respetuosos de las medidas de la autoridad. Porque a la medida que se cumplan, obviamente vamos a poder colaborar en el combate particularmente de esta, no sé cómo llamarlo, porque no es una pandemia, pero ciertamente estamos en una crisis sanitaria producto de la fuerte irrupción, ¿cierto?, de la influenza y de otras enfermedades respiratorias que tienen colapsado a la red hospitalaria. Ahí, Fernando, esto podría venir a ser el inicio de un cambio de escenario justamente en el ámbito escolar que tanto ha costado que pueda ir retomando ciertas rutinas. Entonces uno se pregunta, es como, ¿seguimos tratando de recuperar esas rutinas o vamos buscando nuevas? Porque en el fondo, claro, hoy día estamos frente a un escenario sanitario complejo, pero es posible que el próximo año esto se repita. Entonces, por lo tanto, tenemos que a lo mejor cambiar el chip de dejar de buscar lo que teníamos y empezar a generar nuevas rutinas específicamente en los recintos escolares. No solamente buscar nuevas rutinas, yo creo que hay que también dentro de las lecciones y los aprendizajes de lo que ocurrió con el sistema escolar durante la pandemia, eh, no hacer del quite a mecanismos o a formas de enseñanza que durante los periodos de cuarentena fueron muy útiles y que finalmente fue lo que permitió no interrumpir el servicio educativo. Yo he leído a varios profesores y profesoras también de la región del Biobío en Twitter, con muchos interactúo regularmente, porque son personas que trabajan en el aula y saben mucho de esto, eh, que han dicho, oye, volvamos a hacer algunas clases o algunos bloques con teletrabajo, o sea, de forma telemática. Es una opción, pues, yo no la descartaría a priori. Eh, y así también otra medida, como lo que ocurrió en varios establecimientos, por ejemplo, que teniendo jornada escolar completa, acortaron su jornada, media jornada, para justamente evitar aglomeraciones o exposiciones innecesarias. Hay una idea también que nunca se ha implementado y yo creo que es necesario también evaluar, que tiene que ver con el horario de ingreso de los niños en las mañanas, que es un horario en donde hay obviamente bajas temperaturas y en donde uno podría pensar, bueno, quizás sea bueno o sea útil que pudiesen entrar, no sé, a las 9 o quizás 9:30, cuando ya la temperatura ha subido un poquito y de esa forma no exponerlos, ¿cierto?, al intenso frío de las mañanas. En fin, en esto yo creo que hay que efectivamente ser audaces, apostar a innovar en decisiones que, claro, para el sistema escolar yo sé que son difíciles porque el sistema escolar es súper rígido, es muy tradicionalista.
Y cuando uno invita a innovar a muchos equipos directivos y también a los profesores, claro, hay una resistencia inicial que ocurrió también con las clases telemáticas. Había muchos profesores que al inicio de la pandemia, por nada del mundo, se negaban, estaban, pero oye, totalmente opuestos a las clases por videoconferencia. Y con el transcurso de los meses se fueron dando cuenta que era una herramienta súper útil y se fueron haciendo peritos y son los mismos que hoy día de hecho dicen, oye, podemos ocupar esta herramienta hoy día para quizás surfear en algo, ¿cierto? Esta situación sanitaria que hay. Yo creo que en eso, como bien tú decías, Ángela, no hay que pensar solamente en un mecanismo o en una sola fórmula, porque hay muchas alternativas y podemos incluso probar algunas nuevas. Pero, ¿y se puede, Fernando, ya pensar en a largo plazo? Porque todo esto, lo que decía Ángela, o sea, ya el otro año quizás volvamos a tener una situación similar, vamos a llegar a esperar a que la situación esté compleja sanitaria para poder tomar alguna decisión en su momento. ¿Alcanza las autoridades a planificar una estrategia con cambios que en el fondo siempre van a haber grupos, como tú además mencionabas, que van a ser un poco más resistivos a poder generar pequeñas modificaciones, pero ya pensarlo como ya, si vamos a tener X situación, deberíamos implementar estas modificaciones para hacer frente y no llegar entonces al momento y decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? Sabes que surge el tema de adelantar las vacaciones, como fue hace un par de semanas atrás. Entonces, ¿se puede pensar esto como a largo plazo, como una estrategia ya para cada año? Un cambio de paradigma, Claro. finalmente, como dice Fernando. Claro, es difícil porque el sistema escolar se organiza en torno a un calendario escolar, ¿cierto? Que claro, entre otras cosas, ordena las jornadas de clase, algunas efemérides importantes, los tiempos no lectivos, las vacaciones, en fin. Ese calendario se modifica o lo habilita cada Secretaría Regional Ministerial en las 16 regiones que hay del país. Por lo tanto, las regiones tienen bastante flexibilidad para ajustar sus calendarios escolares. Y uno podría pensar que quizás a través de ahí uno podría ir ajustando, ¿cierto?, algunas decisiones para colaborar, por ejemplo, con la autoridad sanitaria. Recordemos que eso el año pasado se hizo. El año pasado, acuérdense ustedes que se adelantaron las vacaciones. La pregunta es, ¿qué tanto sirvió adelantar las vacaciones el año pasado? Porque, ojo, yo ayer conversando con mi señora, porque la Fernandita, la mayor, fue al broncopulmonar, ella tiene un asma crónica, entonces atendió con su médico de cabecera, y el médico le comentó a mi señora que, por ejemplo, el pic ya de la influenza infantil ya alcanzó, o sea, ya, el pic ya pasó. Entonces, pareciera ser que siempre en estas cosas llegamos tarde. Yo quiero estar interpretando lo que tú no comentas, Leslie, ¿cierto? Pareciera ser que siempre estamos llegando tarde. Y claro, pues, lo que pasa es que es difícil achuntarle justo al momento en que se van a producir los picos de contagios, porque hemos visto que todos los años se van adelantando muchos eventos epidemiológicos que nosotros estábamos acostumbrados, ¿cierto?, a muchas veces enfrentarlos en el mes de julio o a finales de junio incluso. Hoy día ya a inicios de mayo, e incluso antes, estamos sufriendo embestidas como la que vimos este año, que han saturado y fatigado de manera importante la red asistencial. Y ahí sí, yo de alguna forma recojo la propia autocrítica que no se esbozó de forma autocrítica, sino que en medida de solución, que fue una de las cosas que la ministra ayer anunció y que creo que es algo que el gobierno debió haber hecho mucho antes. Y aquí sí yo me permito hacer quizá una crítica más política, porque ustedes recordarán, con todo lo que se le criticó al ministro Mañalich durante la pandemia, el ministro Mañalich incluso tuvo que salir de su cargo, recordarán, por el juicio político, básicamente, que anunció la ex oposición, hoy oficialismo. Pero la gran virtud del ministro Mañalich, y que es una razón por la cual se le va a recordar per secula seculorum, es que la decisión que tomó el ministro de tener un número importante de camas de unidades de cuidados intensivos habilitadas fue probablemente la decisión más aceptada que pudo haber tomado la autoridad en ese entonces. O sea, el ministro, tratando de adelantarse a la situación que iba a ocurrir, lo único que hizo fue tratar de habilitar camas. Y recordemos que se habilitaron hospitales de emergencia, se reconvirtieron camas,
los hospitales se transformaron básicamente en unidades completas de cuidados intensivos para recibir a los futuros enfermos. Si usted me pregunta a mí, Leslie, yo creo que la principal deficiencia de esta actual gestión en eso fue no adelantar una campaña de invierno más brusca que otras en la historia reciente, más agresiva, y sobre todo cuando se comenzaron a registrar estos episodios, sobre todo de falta de camas críticas, de un uso. Hoy día, por ejemplo, hay un 93% de ocupación de camas. Pero recién ayer se anunció una medida, ¿cierto?, contundente, una decisión política de comenzar a reconvertir o de abrir nuevas camas críticas. Pero esa decisión se tendría que haber tomado hace un mes atrás, pues. No a mitad de junio. Si las cifras y los contagios venían escalando desde hace 3 semanas o prácticamente un mes. Entonces, yo creo que en esto tampoco corresponde tirarle la pelota al sistema escolar. Yo en esto quiero ser súper enfático, porque cargarle la mano a otros responsables sectoriales, como el caso del sistema escolar, es un poquito injusto, porque en esto la autoridad sanitaria también tiene la responsabilidad de adelantarse. Y si usted me pregunta a mí, lo más eficiente y lo más efectivo, porque esto es historia reciente, por ejemplo, en el combate al COVID, fue abrir y tener disponibilidad de camas críticas para así evitar que ninguna persona no pudiese atenderse por una neumonía o por una situación más compleja. Ahora, Obviamente, ahí también lo primero que se hizo fue suspender las clases de los estudiantes. Claro. Claro, pues, acuérdese que yo participé de esa decisión, pues. Entonces, claro, y con el dolor de nuestra alma. Lo otro también es que el tema aparecía hasta en la sopa también. Yo creo que ese también es fundamental, porque una medida que no le van haciendo refuerzo se olvida y piensa que todo está muy bien. Y hoy día efectivamente yo siento que el haber sacado este reporte diario, por más que al final a lo mejor no valía tanto la pena, te decía, oye, alerta, está pasando algo. Y al sacarlo un poco de la vitrina, la gente todos tendemos a olvidarnos. Es que es lo que mencionaba también al principio respecto a como a estas medidas también que se habían establecido cuando se volvió a clases presenciales el año pasado obligatoria, y que después pareciera que, no solamente hablando de las mascarillas, sino que, por ejemplo, la disposición de alcohol gel, de otras medidas que en el fondo uno sabe que ayudan también a evitar y que no necesariamente tienen que ser tan restrictivas, pero que son cosas cotidianas que uno puede en el fondo ir involucrando en su vida y que no necesariamente tienen que ver con llegar a alguna medida más restrictiva, pero es que pareciera que retrocedimos a no tener nada ya. Yo creo que la gente del alcohol gel, las manos... De hecho, ayer a mí me sorprendió que mucha gente preguntaba en redes sociales, ¿hay estudios que demuestren, por ejemplo, la efectividad de la mascarilla en menores de edad? Porque la pregunta que hoy día la gran mayoría de los papás se hace es si esta cuestión sirve o no. Yo ayer en varios grupos de WhatsApp con amigos, todos peleando, oye, da tu opinión, pues Peña, si no hay que humillarse. Yo no soy además experto en esas cuestiones, ¿de dónde? Pero mira, en la medida que sea una decisión que tranquilice, no a todas las familias, porque yo entiendo que pueden haber muchas que son escépticas o que no creen o les da lo mismo, pero en la medida que tranquilice a otras, eso aporta. Al igual que el alcohol gel y todo lo otro que mencionaba Lelia hace un rato. No seamos tampoco no aportillemos, pues si en esto hay que colaborar con la autoridad. Si la autoridad dice que tienen que volver las mascarillas, bueno, ayudemos para que eso ocurra. Que sea efectivo o no, quizás nunca lo sepamos, pero al menos es una decisión que tranquiliza y que va a ayudar a generar al menos una atmósfera de autocuidado, que esa cuestión es relevante. Porque efectivamente, como decía Ángela hace un rato, ya todos nos olvidamos, pues todos retomamos nuestras vidas y ya la pandemia pasó y todos de alguna forma seguimos con nuestra rutina. Sin embargo, porque yo personalmente lo he hecho, he vuelto en varias ocasiones durante el año a usar mascarilla en el transporte público, en las micros, en el colectivo, porque bueno, ¿qué daño me hace? Por el contrario, es una medida de autocuidado. Y es una medida de autocuidado que puede eventualmente ayudar a disminuir los contagios hoy día en los recintos escolares. Si es eficiente o no, insisto, es un debate absolutamente irrelevante. Lo importante hoy día es ayudar a la autoridad para evitar que esto siga agravándose
porque no olvidemos que detrás de esto está la salud finalmente de los más pequeños, de nuestros hijos, de los menores de edad, que son nuestro mayor tesoro. Oye, y otro tema que probablemente va a ser, pero para otra columna entera, relacionado con esto mismo, y que de hecho es una de las razones de por qué la acusación constitucional contra el ministro de Educación no ha decaído, son los resultados del CIMSE. El ministro, yo por lo que sé, ya tiene los resultados del CIMSE en su poder. La Agencia de la Calidad de Educación, se los entregó la semana pasada. La oposición, de hecho ayer en la Comisión de Educación se le emplazó al ministro por los resultados de esta prueba estandarizada, y hasta el día de hoy no sabemos cuándo va a haber un anuncio o cuándo se van a liberar los resultados. Hoy, a nivel local, hoy se van a entregar. La Seremi de Eso sí, Educación ya hizo una convocatoria que al mediodía se van a entregar los resultados a nivel eso nacional. significa que sirvió el apretón ayer que le dio la Cámara de Diputados al ministro. Vamos a ver cuáles fueron los efectos, porque esta es la primera fotografía oficial de una prueba estandarizada como el CIMSE, que se interrumpió durante la pandemia y que nos va a entregar el escáner oficial de cuál fue la pérdida de aprendizaje producto de estos 3 años y pico de interrupciones permanentes al proceso educativo, y que sin duda debiese orientar a esfuerzos aún mayores. Yo en eso también quizás da por otra columna. La estrategia de reactivación educativa que el Ministerio presenta, la verdad es que se queda corta. Para todo lo que es necesario hoy día implementar, particularmente en los primeros ciclos, y que al parecer no está dando ni los frutos, ni tampoco hay proyecciones auspiciosas de que esto vaya a remediarse en el corto plazo, y que debiese hoy día ser una prioridad nacional. O sea, el daño generacional que la pandemia causó al sistema escolar es brutal y va a ser muy difícil revertirlo. Y creo yo que esto lamentablemente en el debate público ha sido menospreciado, no ha tenido el lugar ni la importancia que requiere, y es algo que como sociedad lamentablemente nos va a pasar la cuenta tarde o temprano. Y por lo mismo yo es muy probable que me tome alguna columna próxima para poder profundizar sobre esto. Estimada Leslie, estimada Ángela. Por supuesto, la vamos a estar esperando con ansias, esa columna que es relevantísimo muy relevante, no, te lo dije mal ahí. Es muy relevante que podamos ir Claro. abordando, es muy relevante que podamos ir ahí abordando. Fernando, esperamos que le vaya súper bien en la actividad que tiene, que anda tan elegante, y le Muchas agradecemos gracias. por supuesto también, porque para nosotros es de sumo interés también que quienes nos escuchan, nuestros auditores, vayan tomando conciencia que, como decías tú, las medidas de autocuidado finalmente no le hacen mal a nadie. Todo lo contrario, pueden colaborar Claro. ahí justamente lo que ocurre a nivel de nuestra sociedad. Muy bien, pues. Creo que estamos ya. No me han Estamos cortado, no me han tirado cortina musical, así que No, si sí, me porque largan, no yo está escuchando. yo No, sigo sí, hablando. ya la tiraron ya la tiraron. No, sí, estamos ahí muy Sí. cerquita de las 9. Así que le vaya súper bien. Gracias, Fernando. Muy bien, que estén muy bien. Chao, Leslie. Chao. Cuídate. Fernando Peña, nuestro columnista, claro, él siempre está muy relacionado con el tema educativo, trae varios temas de esa área, y por supuesto que hoy día el tema de las mascarillas viene a generar levanta ciertas discusiones ahí en los grupos. Él hablaba de los grupos de WhatsApp, en las familias, etcétera, pero como decía él también, es importante el autocuidado. Sí, bueno, y a propósito de lo último que hablaba, les recordamos entonces que hoy día al mediodía se van a entregar los resultados del CIMSE 2022. Esto lo va a realizar la Seremi de Educación junto a la Agencia de Calidad de la Educación. Esta prueba se aplicó a estudiantes de cuarto básico, de segundo medio, y es la primera evaluación nacional para abordar el estado de la educación post pandemia, luego de que el CIMSE se suspendiera con la aprobación del Consejo Nacional de Educación en 2020 y 2021. Así que mañana vamos a estar comentándoles acá en el programa entonces que deja entonces los resultados del CIMSE acá a nivel de la región del Biobío, que se van a entregar entonces hoy al mediodía. Así es, eso y mucho más mañana a partir de las 7 de la mañana. Mañana es día de Luis Felipe Slier en su columna. Sí, lo queremos, lo necesitamos, terapia financiera, todos los hashtags que tiene su columna ahí para que aprendamos un poco más de economía. Sí, así que a guardar la tarjeta de crédito para no sentirse ahí culpable. Sí, dicen que puede venir una baja de la tasa de interés, en la ha venido adelantando hace mucho rato, así que bueno, vamos a estar esperándolo también y con mucho más.